Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Y al pensar en dónde estaba y cómo tu mano me rescató, cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón, tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser. Y en cada montaña subimos, nunca estuve sola, nunca tuve miedo. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Así es nuestro hermoso Señor, chicos. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén pasando muy bien en estos días. Ahorita yo creo que es pleno trabajo, ¿verdad? Para todos, pero se acerca una temporada muy hermosa que es la Navidad. Ya mero. Estamos terminando el mes de octubre y bueno, pues hay que seguir adelante hasta donde Dios quiera y que nos ayude, ¿verdad? Para poder hacer su voluntad y bendecir a otras personas con esa hermosa voluntad que Dios quiere. Y bueno, vamos a seguir estudiando. Recuerden que estamos viendo hombres y mujeres de la Biblia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de otro juez. Este juez se llamó Gedeón. Y bueno, después de la breve descripción de los 5 jueces menores, hoy nos centraremos en Gedeón, que fue el sexto juez levantado por Dios para gobernar, dirigir al pueblo de Israel. Recordemos que un juez en aquella época tenía la función de gobernar, de profetizar, es decir, de hablar la voluntad de Dios al pueblo, y también de dirigir y de juzgar entre lo bueno y lo malo, basándose en las leyes dictadas por Dios al pueblo por medio de Moisés. Mientras vivían los jueces, como Dios los levantaba, el pueblo obedecía sus instrucciones. Pero cuando morían, el pueblo se desordenaba y volvían a salirse de las leyes o lineamientos puestos por Dios. Gedeón fue un instrumento de Dios llamado para salvar al pueblo del ataque de los madianitas. Gedeón fue llamado por Dios de una manera muy particular. Estaba escondido en secreto, trillando un puñado de trigo, tratando de escapar de la mirada de sus enemigos. ¿Por qué Gedeón se encontraba en esa posición de temor? Porque los hijos de Israel habían hecho lo malo ante los ojos de Dios y Dios los había entregado en manos de los madianitas. Por 7 años habían estado siendo afligidos por Madián. Los hijos de Israel por causa de Madián se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados, porque cuando Israel sembraba, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Acampaban alrededor de ellos y en cuanto iban a cosechar, destruían los frutos de la tierra y no dejaban que comer a Israel. No dejaban ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Venían contra ellos como un enjambre de langostas para devastarlos y no les dejaban nada. De modo que el pueblo de Israel empobrecía y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y así vino el ángel de Jehová para comisionar a Gedeón para una misión. Pero Gedeón estaba muy asustado y por eso se escondía de sus enemigos
y jamás llegó a pensar de que Dios lo enviaría para derrotar a todos esos grandes enemigos. No se puede afirmar con certeza que ningún creyente actualmente ha padecido una situación de esa índole. Así donde no siente la presencia de Dios y se siente tan desvalido y solo. Hay muchos factores que nos pueden hacer sentir distanciados de nuestro Padre Celestial. A veces, nuestro acusador, el diablo, es el que nos susurra y nos engaña, ¿verdad? También es muy posible que en estos tiempos de distanciamiento se conviertan en oportunidades para que Dios nos acerque más a Él. Tal vez sirvan también estos tiempos de distanciamiento para mostrarnos que necesitamos alguna clase de limpieza interior y poner la casa en orden. Nada puede hacernos sentir más alejados de Dios que el pecado no confesado. Aunque nuestras faltas no afectan el amor incondicional de Dios por nosotros, podría abrir una brecha espiritual entre nosotros y Él. A lo largo del libro de los Jueces vemos cómo la nación de Israel pecaba y decaía en su devoción al Señor. Y muchas veces cuando nuestros corazones se enredan con desobediencia a las cosas de este mundo, Dios permite que sintamos esta horrible sensación de distancia entre Él y nosotros. Esto es justamente lo que Israel debió de haber sentido en aquellos tiempos tan tenebrosos. El pueblo tuvo que haber reconocido su pobreza espiritual, pero en lugar de eso, siguieron rindiendo culto a sus ídolos, sin respeto alguno a la santidad de Dios y a su amor profundo por ellos. Esa es la razón por la que Dios permitió que pasaran por un tiempo de pruebas. En Jueces capítulo 6, versículo 6, leemos que de este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí vemos un principio importante en cuanto a arrepentimiento y recobrar el favor de Dios. Cuando caemos en cuenta de nuestro error, hay que clamar al Señor. Dios no se acerca como si estuviera en el clamor de un servidor o un patrón o de un jefe, sino que Dios se acerca y responde solo cuando nuestros corazones han sido quebrantados y por fin hemos reconocido cuánto lo necesitamos. Si confesamos humildemente nuestros pecados y nuestra dependencia de Él, Él oye nuestras oraciones y nos hace libres del pecado. Jueces 8:28 y Primera de Juan 1:9. Si usted está experimentando ahora una etapa de frialdad con Dios, no dude en acudir a la oración. Confiese cualquier pecado conocido y pídale que restaure la dulzura de su comunión divina en su corazón. No hay cosa más hermosa que la presencia de Dios en nuestro corazón. No podemos permitir que ningún pecado nos aparte del Señor, porque es una grande bendición que Él nos haya salvado y que nosotros hayamos entregado la vida a Él. Entonces no podemos desperdiciar esa vida distanciados de Dios o viviendo miles de cosas, consecuencias de nuestras propias acciones. Entonces hagamos lo posible por estar bien con nuestro Señor, y si acaso nos apartamos un poco, clamemos a Él para que Él nos dé la gracia del arrepentimiento si es que hubiera algún pecado por ahí escondido que nos hace a nosotros fríos o duros o separados de Él. Podemos tener la seguridad que Dios es inmutable, que Él nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Santiago 1:17. Que todo lo bueno que nos llega a través de nuestra vida procede de Dios, procede del Creador de todo el universo.
porque Él es bueno y nunca cambia. La misericordia que tiene para nosotros es muy grande. El carácter de Dios es inmutable, lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Pero ¿qué hay acerca de los métodos de Dios para tratar con nosotros sus hijos? Esto nadie puede predecir, porque Dios trata a tiempo con cada uno de nosotros. Tal vez las batallas o la guerra toman una perspectiva diferente cuando Dios está luchando a tu lado. ¿Cómo tú conquistarías entonces a un enorme ejército? El método humano sería, pues, teniendo un ejército más grande, ¿no es cierto? Pero el método de Dios en la historia de Gedeón fue que se deshiciera de la mayor parte de todo su ejército. Aquí observamos que los métodos de Dios son infinitamente variados, pero su meta siempre será la misma: obtener una victoria de manera tal que solo tenga una explicación, que fue un milagro, porque solamente Dios pudo hacerlo. Este es un principio clave para comprender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Cuando todo el mundo tenemos luchas, tenemos batallas que hay que vencer en nuestra vida, y Dios da la victoria de manera que nadie pueda llevarse la gloria y el crédito por ellas. Este fue el caso de Gedeón. Tuvo una extraordinaria victoria en una roca memorable. Esto está en Jueces capítulo 7, versículo 25. Dice que la pequeña banda de Gedeón, con tan solo 300 hombres, derrotó al ejército completo de madianitas, alrededor de 135,000 soldados. Eso es algo súper impactante, ¿no lo creen, chicos? Es tremendo, 300 hombres contra 135,000, y ganaron. Jueces capítulo 8, 10. Con la fortaleza de Dios, ellos disfrutaron una victoria contra todas las posibilidades, es decir, el 450-1. O sea que cada persona mataba 450 soldados para poder acabar con todos ellos. Imagínense qué tremenda la batalla. Fue una victoria tan impresionante que más tarde el profeta Isaías se refiere a ella 2 veces en su libro. Esto está en Isaías capítulo 9, versículo 4. Tal como Dios lo advirtió, los israelitas fueron influenciados por las naciones paganas que los rodeaban e hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y fueron sometidos otra vez a la servidumbre de la que Él ya les había librado. Dios nos instruye para que nuestro beneficio Dios nos instruye para nuestro beneficio, y cuando nos reprende o exhorta, lo hace por amor, anhelando que volvamos a Él, que Él es el fuerte de nuestra vida. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Dios le dijo a Gedeón la primera vez que le habló: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esto nos muestra que el Señor nos valora de forma diferente a nuestra opinión personal. Dios vio a Gedeón como un guerrero valiente, porque sabía lo que iba a lograr por medio de él. Cada vez que la adversidad viene, se descubre la profundidad de nuestro carácter espiritual. Tal vez usted haya dicho después de una dura prueba: antes que me sucediera esto, jamás pensé que pudiera hacerle frente a algo similar. Gedeón tenía la misma manera de pensar cuando el ángel del Señor le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La respuesta automática de Gedeón fue: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros,
¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Jehová nos ha desamparado. Esto está en Jueces capítulo 6, versículos 12 y 13. Se veía a sí mismo y a su pueblo tan débiles e indignos. Mas el Señor le contestó como si no lo hubiera oído. Le dijo, ven, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Otra vez Gedeón contestó con una opinión muy baja de sí mismo. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Una vez más el Señor animó a su siervo. Ciertamente yo estaré contigo, le dijo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón se veía a sí mismo como débil e insignificante, y esto era porque estaba enfocado en sus circunstancias y no en el Señor. Cuando creemos en Dios y dependemos de Él para que nos capacite, llegamos a ser lo que Él declara que somos. Somos sus hijos amados por medio de los cuales Él vence al mundo. Eso es lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y quiénes creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros. Entonces Dios nos da la capacidad de poder vencer todas las batallas que se encuentran en la vida, en este mundo. Otra pregunta muy común que hacemos de la misma manera que Gedeón hizo fue, si tú estás conmigo, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? Si las tormentas de la vida nos abruman, podemos ser tentados a creer que Dios nos ha abandonado, pero Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Deuteronomio 31 del 6 al 8 lo confirma. Más bien hay que pensar que Dios nos va a visitar por sorpresa para revelarnos por medio de la prueba un aspecto suyo que jamás habríamos conocido de otra forma. Isaías 30, 18 al 20. El secreto del éxito es Él mismo. En toda la vida la presencia de Dios. Cuando estamos con Él, el éxito se da naturalmente. A veces Dios usa fenómenos naturales para confirmar su dirección. Gedeón nos ofrece un ejemplo notable de ello, puesto que Gedeón no estaba seguro de haber oído claramente a Dios y sintiendo más que un poco de temor, Gedeón le pidió al Señor que confirmara sus instrucciones. Es decir, Gedeón le ha de haber dicho a Dios, ¿de verdad quieres que yo sea el que derrote a los madianitas? ¿Te entendí bien? Y él planeó una prueba. Cierta noche colocó un vellón de lana y le pidió a Dios que lo dejara empapado de rocío. Y a la mañana siguiente, mientras que la tierra alrededor del vellón estaba seca, el vellón estaba empapado. Y todavía inseguro de que fuera una casualidad, en la noche le volvió a pedir a Dios otra prueba. Esta vez que el vellón amaneciera seco y que la tierra a su alrededor estuviera mojado. Dios volvió a concederle su petición. Esto está en Jueces capítulo 6, versículo del 36 al 40. Aunque nadie debería de estipular la manera o los medios o los métodos en que Dios confirma a cada quien sus promesas,
podemos pedirle que nos ancle en su voluntad para nosotros. Eso sí debemos dejarle el método que Él quiera para que nosotros sepamos que ha confirmado su voluntad, confiando y creyendo que Dios siempre cumple sus promesas. Algunos tratan de determinar la voluntad de Dios a través de la prueba del vellón, todavía en la actualidad, como lo hizo Gedeón, pero no se dan cuenta que esa idea fue de Gedeón para una pregunta específica. Cada uno de nosotros debemos de tener nuestra propia y auténtica relación con Dios. Los pasajes de la Biblia, eso es lo que nos muestran, la relación personal de cada individuo y no los métodos o rituales que hubieran usado cada persona para comunicarse con Dios. No podemos ir por la vida adivinando la voluntad de Dios, como quien tira una moneda al aire. Eso no es tener una relación personal con Dios. Eso no es tener una fe robusta en Dios, sino la sospecha malsana de que tal vez Él no quiera lo mejor para nosotros, o que nuestra pregunta realmente no puede garantizar su respuesta, y con temor mejor lo dejamos a la suerte. Pero el cumplimiento de sus promesas de Dios no son suerte, sino son una certeza plena de que son la voluntad de Dios para nuestra vida. Gedeón entendió que el Señor lo quería al mando del pueblo en su batalla contra los madianitas. Job también nos da una buena lección de fidelidad cuando dijo Job: aunque el Señor me matare en la espera, sin embargo, las acciones de Gedeón solo indicaron que él no creyó realmente que Dios le había pedido lo que le dijo. Dios muchas veces nos manda a conducirnos de otra manera de la cual no estamos acostumbrados, y ahí hay que dar pasos de fe y no por temor ni duda o ansiedad. El salmista escribió: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esto está en los Salmos, el Salmo 46, el versículo 1 y 2. Cuando Dios quiere actuar en nuestra vida, puede reducir nuestros recursos físicos para demostrar que Él es quien realizará la hazaña y no nosotros. En últimas, Dios asume toda la responsabilidad en cuanto a nuestras necesidades si lo obedecemos. Lo hace de tal manera que supera nuestros recursos y expectativas. El Señor dio la orden a Gedeón de examinar a todo el pueblo y solo ciertas personas que bebieran agua del río de una manera inusual son las que escogería para la batalla, pues Dios iba a probar al pueblo. Y todos aquellos que doblaron sus rodillas para beber el agua, ordenó que los apartara. Y así Gedeón derrotó todo ese ejército con solo 300 hombres, armados con palos y con azadones para sembrar. Como conclusión vemos algunos puntos importantes de esta historia. Amigos, si Dios en tu palabra dice que ustedes son fuertes, no se declaren débiles. Si el Señor declara en su palabra que hemos sido perdonados, no insista en creerse condenado. Mejor suelte sus pecados y apártese de ellos para que no viva cosas más graves en su vida. Cuando el Señor dice que usted es recto, no se vea a sí mismo como un corrupto. Sea recto y ya. Nunca tratemos de superar la adversidad por nuestra propia cuenta.
aprendamos a depender de Dios y Él dará la sabiduría y la fortaleza que necesitamos en cada circunstancia. Reconozcamos que necesitamos a Dios cada hora del día, todos los años. Él siempre es nuestro pronto auxilio. Él es nuestra fuerza. No la encontramos en ningún otro lugar. El poder y la capacidad de Dios no se pueden comparar con el poder y la capacidad de la humanidad. Él es infinito, nosotros no. Si no aprendemos a confiar en Dios y descansar en Él, nos apoyaremos en nuestros propios recursos y con ellos casi siempre fallamos y quedamos más expuestos a las adversidades en nuestra vida. Como verán, chicos, pues la historia de Gedeón es muy importante porque hemos aprendido algunos puntos de ellos, ¿verdad? A vernos como Dios nos ve, a creerle, tener fe de que Dios tiene el control absoluto de nuestra vida, a conocerlo, a saber que Él es fiel y que no nos ha dejado ni nos ha abandonado, que siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo, porque Él lo prometió. Y también aprender a confiar en Él, a soltar nuestras cargas, a decirle, a reconocer lo que realmente nosotros sentimos, lo que nosotros creemos, a decirle a Él eso. Te necesitamos, ayúdanos. A ser humildes, a orar, a doblar rodilla, así como estos hombres que siendo escogidos para la guerra, pero no todos doblaron rodilla para beber agua en el río, solamente algunos, y a ellos fue a los que Dios le pidió a Gedeón que los apartara para la batalla, porque necesita el Señor personas humildes, personas dispuestas a obedecerle en todo lo que Dios diga y de la forma en que Dios diga, ¿verdad? Entonces, dejemos de preocuparnos, dejemos de pensar nuestra manera de pensar, dejemos a Dios que Él haga su voluntad conforme a los planes que Él tiene, porque va a ser de bendición, tanto para nuestra vida como la vida de nuestra familia, como la vida de otras familias, de mucha gente, porque Dios no solamente piensa en nosotros, piensa en todos sus hijos, en toda su familia, en que vamos a ser de bendición, y eso es lo que Dios quiere. Él planeó venir, sí, a pagar un precio por nosotros, nos compró con su preciosa sangre, pero el plan de Él era también habitar en nosotros, que pudiéramos ser, como dijo mi pastor el domingo, unas vasijas vacías, donde podrían ser llenas de su hermosa presencia. ¿Para qué? Para que les sirvamos de bendición para todo el mundo, para toda la humanidad. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso dejemos los métodos a Él, que Él sabe mejor de qué manera conducirnos, porque Él nos hizo. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él sabe la capacidad que tenemos. Él sabe las cualidades que tenemos. Él sabe de qué manera hacer las cosas para que todo salga bien en nuestra vida. Solamente seamos muy obedientes a lo que Él dice. Y me recuerda mucho aquí que dice que en la temporada de los jueces, toda la gente hacía lo que bien le parecía. Mientras vivía el juez les gobernaba, el juez dictaba lo bueno y lo malo para que todos se corrigieran, y todos estaban al pendiente del juez, pero no tomaban la responsabilidad de sus vidas ellos mismos. Y con la venida de Jesucristo a nuestra tierra, el Señor es lo que también vino a mostrarnos el camino que es la vida de Jesús, la verdad que es la palabra de Dios, y también lo que es la misma vida, que es la vida eterna con Dios mismo. Entonces, el Señor tiene planes para todos y no dejemos de seguirlo, no dejemos
de conocerlo, no dejemos de aprender de la palabra de Dios que es la Biblia. Y bueno, sin más por el momento, yo estoy muy contenta de hacer estos videos. Estoy muy feliz del trabajo que Dios me ha puesto a hacer. Y bueno, yo creo que ya era tiempo, después de tantos años de servir en las iglesias o de servir en la calle, ¿verdad? Ahora estoy muy feliz de este trabajo que Dios me ha puesto. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por mostrarnos que tu voluntad es perfecta. Y aunque sea muy difícil en apariencia lo que pides para nosotros, sabemos que contigo todo lo podemos alcanzar y que tú serás glorificado en todo en el nombre poderoso de Jesús. Y no me puedo ir sin antes darle la oportunidad, si es primera vez que ves un video como el mío y que nunca le has entregado la vida a Jesucristo nuestro Señor, pues yo te invito a que este día sea un día especial, un día que puedas marcar en el calendario, que nunca olvides que en este día tu vida cambiará. Porque así como nosotros también nos ha cambiado la vida, al entregarle nuestro corazón a Jesús, al entregarle nuestra vida a Dios, para que Él obre y para que Él venga a vivir en nosotros y tengamos también vida eterna. Esa es una promesa maravillosa que Dios nos hace a todos. Y bueno, si tú quieres en este día entregarle tu corazón a Jesucristo nuestro Señor, haz por favor esta oración conmigo. Dile: Padre eterno, te doy las gracias por haberme creado y por haber puesto una medida de fe dentro de mi corazón. Con ella, hoy puedo creer que tu Hijo Jesucristo vino a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados y con ellos nos salvó de la muerte y la condenación eterna. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por ello. Acepto la obra de salvación de Jesús en la cruz del Calvario por mí y creo que desde hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y que cuando muera me llevarás a habitar con ustedes allá en el cielo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Como verás, no es complicada, la oración es muy sencilla, puede ser de diferentes formas. Lo más importante es que tú de todo tu corazón, con toda sinceridad, la hayas hecho. Y sabes una cosa, al tiempo te vas a dar cuenta, así como yo me di cuenta, que mi vida cambió. Al principio piensas que es solo una oración, pero si es de todo tu corazón, Dios la toma muy en cuenta, muy en serio. Y entonces Él dará de su Espíritu Santo a ti para que tú puedas vivir la vida de verdad como le agrada a nuestro Señor y puedas entonces conocerlo más. Te pido de favor que compres una Biblia si no tienes una en casa, y si tienes una en casa, que la comiences a leer. Puedes comenzarla a leer desde el libro del Evangelio de San Juan, que es el más explícito de todo lo que hizo Jesús en nuestra tierra. Y si no, pues también puedes buscar en internet una congregación en la ciudad donde tú vivas, una congregación cristiana, una iglesia cristiana, para que tú vayas y te presentes un domingo a esa reunión y platiques con el pastor, le digas que tú acabas de recibir a Jesucristo en un estudio bíblico por internet. Y ya el pastor te dirigirá y te dirá qué es lo que sigue, cuál es el siguiente paso después de haberle entregado la vida a Dios. No es nada particular, es algo muy sencillo, pero que sí es bueno que seas pastoreado, que seas llevado por alguien de la mano en este recorrido tan maravilloso que es entregarle la vida a Cristo. Y bueno, chicos, pues me dio gusto saludarlos, qué bueno que estén aquí.
Qué bueno que les sirvan estos estudios y si Dios quiere, pues nos veremos en otra ocasión con otro estudio de hombres o mujeres de la Biblia. Hasta luego.